La cultura maya. Esta se ha posicionado como una de las culturas más reconocidas en Latinoamérica, siendo ellos los protagonistas de grandes legados a nuestra sociedad, así como una cultura madre para nosotros los yucatecos. Pero, ¿qué tanto sabemos sobre los mayas, además de lo que nos han contado nuestros padres, abuelos, o lo que podemos observar de las localidades más rurales? Lo que hoy llamamos civilización maya era originalmente un conjunto de muchos pueblos distintos que compartían una misma lengua y que ocupaban parte de Latinoamérica. En esencia, ocupaban los territorios de los actuales Guatemala, Belice, parte del Salvador y Honduras, Yucatán, Campeche y Chiapas, por nombrar algunos. Se puede decir que cubrieron un tercio de la extensión total de Mesoamérica. Su cultura se origina en el período preclásico, del 2000 antes de nuestra era hasta el 250 de nuestra era, desarrollando su primera civilización en la costa del Golfo de México, por Chiapas y Guatemala. Esa llegó a su fin cuando experimentó un colapso en el siglo I a.C. En el clásico, del año 250 al 900 a.C., se marcó el apogeo de la construcción a gran escala y las calles se urbanizaron. Así como gozó un desarrollo intelectual y artístico muy significativo durante el periodo clásico temprano. Este periodo también se caracterizó por estar envuelto en una serie de compleja red de alianzas y enemistades. En el posclásico del año 950 al 1450 después de Cristo, después del abandono de las principales ciudades del periodo clásico, una reducida presencia maya permaneció, concentrada sobre todo en las tierras bajas del norte y altas mayas. Los españoles conquistaron la península norte en 1546, dándole fin a esta cultura. Actividades económicas de la cultura maya. La economía de los mayas estaba basada en la agricultura, la pesca y el comercio de productos artesanales y minerales, incluyendo el pago de tributos de los pueblos conquistados, lo cual aumentaba su riqueza y su poder militar. El pago de estos tributos podría ser de maíz, animales, frutas, leños, joyas o en el trabajo de obras públicas. Organización social. La organización social de los mayas era en orden jerárquico. Van desde los Almenejop, que eran la clase alta conformada por los Alachwinok, que era el gobernante y representaba la máxima autoridad política entre los mayas. Le seguían los Ajaucan, que eran los sacerdotes encargados de los sacrificios de los dioses, seguidos de los nobles, quienes cumplían con la administración de la ciudad y el estado, y los guerreros, que se encargaban de la expansión de los terrenos y la defensa de estos mismos. En penúltima posición estaban los campesinos y artesanos, quienes se dedicaban principalmente a la agricultura, la construcción de obras y de las labores artesanales. En última posición están los Pentacop, esclavos, que estaban conformados principalmente por prisioneros de la guerra o criminales. Realizaban trabajos pesados y eran sacrificados en las ceremonias religiosas. Organización política. Al igual que su organización social, en la política estaban acomodados de manera jerárquica, dividida en 7 niveles. En el primer nivel estaban los Halachwinik, que son la autoridad máxima. Seguían los Akuchkap, que se encargaban de asignar trabajos y del control de los tributos. Después de estos estaban los Batab, que estaban bajo el cargo de los Hakuchkap. Se encargaban del cobro de impuestos, la administración de las localidades y de hacer justicia. Siguiendo la jerarquía encontramos a los Hakulilok, que eran los delegados que acompañaban a los Batab. Seguido de eso también tenemos a los Hajolpopov, y por medio de ellos los señores se acercaban al pueblo. Se puede decir que ellos eran los intermediarios entre los señores y el pueblo. En primer último lugar están los Jalpopop. Eran los delegados políticos y religiosos del Halachwinik. Y por último están los Tupiles, que son los encargados del orden público y del cumplimiento de la ley. Organización religiosa y cosmovisión. Según los mayas, el mundo se dividía en 3 niveles: los cielos,
que se dividieron en 13 mundos donde habitaban los astros, que eran los dioses. Le seguía el mundo terrenal, que es donde habitaban todos los humanos, y por último el inframundo, o Xibalba, que se dividía en 9 niveles gobernados por 12 criaturas. Su religión estaba basada en distintas deidades, ya que eran politeístas, pero lo que más resaltan son Hunabku, que es el padre de los dioses, le sigue Ismaná, dios del cielo, Chat, dios de los relámpagos y de la lluvia, Itzel, dios del amor, y Kaui, el dios del fuego. Existen otros más, pero estos son los más importantes. A lo largo de la región de los bosques tropicales de las actuales Guatemala, Honduras y península de Yucatán se encontraban asentados los mayas. En esta zona se encontraban las civilizaciones más importantes, de las cuales las que más destacaron fueron Chichén Itzá, ubicado en lo que actual es el estado de Yucatán. Fue fundada en el 250 a.C. y entre los años 900 a 1500 se convirtió en uno de los centros ceremoniales más importantes. Por otro lado, tenemos Uxmal, que tuvo gran importancia y se caracterizó por su belleza, por tener palacios bajos y horizontales, colocados alrededor de patios o cuadrángulos, los cuales son ricos en decorados de esculturas muy detalladas, elaboradas con miles de pequeñas piedras perfectamente pulidas. También tenemos Ecbalán, Civicheltún y Mayapán, que, en diferentes épocas, cada uno fue considerado tanto complejos habitacionales como centros ceremoniales. Manifestaciones artísticas de los mayas. Para los mayas, el arte significaba la posibilidad de representar todo lo que los rodeaba. Fue así que decoraban con complejos y coloridos diseños, desde pequeñas vasijas hasta monumentales edificios. Sus templos son inconcebibles sin sus elaborados murales y fachadas con figuras de piedra y estuco. Es en sus estelas donde se narran hechos sobresalientes de sus gobernantes, en donde se manifiestan el grado de perfección que alcanzaron los artistas mayas. Entre sus principales expresiones artísticas podemos mencionar mascarones, ofrendas fúnebres, vasijas y joyería. No existió material que los mayas no trabajaran, desde piedra hasta madera, como lo podemos ver en excelentes dinteles de los edificios y objetos de jade, concha, hueso jadeita y cerámica que eran depositados en las tumbas de los grandes personajes. En la actualidad, los artesanos de la región aún conservan la habilidad para elaborar detallados diseños y coloridas figuras. La lengua maya peninsular es uno de los más antiguos miembros de una familia cuyo tronco recibe el nombre convencional de protomaya, que usa formas complejas para expresar ideas. No hay artículos ni géneros, no existe el modo infinitivo y muchos verbos parecen nombres y tienen la doble función. Los mayas utilizaban un sistema de glifos o ideogramas para su escritura, que representaban sílabas y que los conocimientos de este sistema de escritura estaban en vísperas de desaparecer con la llegada de los españoles. Los mayas utilizaban un sistema de numeración vigesimal de base 20 de raíz mixta, similar al de otras civilizaciones mesoamericanas. El sistema numérico de rayas y puntos, que forma la base de la numeración maya, estaba en uso en Mesoamérica desde el año 1000 a.C. Los mayas lo adoptaron por el preclásico tardío y añadieron el símbolo para el cero. Esto puede haber sido la aparición más temprana conocida del concepto del cero explícito. Asimismo, se caracteriza porque con solo 2 símbolos y el cero consiguieron un sistema numérico infinito, y sus símbolos adquieren valor según la posición en que se encuentran. Curiosidades de los mayas. Su calendario es más exacto que el calendario gregoriano. Los mayas fueron astrólogos muy precisos que estudiaron varios fenómenos celestes. Mediciones actuales de alta tecnología han determinado que su calendario era más preciso que el que usamos hoy en día.